Fíjense, no está mal uno venir y criticar, pero si vas a criticar algo, cerciórate que eso que criticas, tú nunca lo hayas hecho. Porque si no te convertirías, como diría este refrán, un burro hablando de orejas. Saúl Canelo Álvarez se convierte en el primer campeón unificado de las 168 libras este sábado pasado. Pero viene esta leyenda viviente mexicana y lo decide menospreciar. ¿Y de quién estoy hablando? Juan Manuel Márquez. Pero hay otro boxeador, una leyenda viviente, que decidió hablar y dice unas expresiones en el cual aquí las vamos a escuchar. ¿Y de quién estoy hablando? De ese boxeador que le dicen el terrible. Y no tan solo le decían el terrible porque era un tremendo boxeador, sino porque también no se queda callado. Eddie el Terrible Morales. Y esto es Boxing for Life con LeBron. All the way from Puerto Rico. Bienvenidos a Boxing for Life con LeBron. Sinceramente, la cosa sí que arde. Y la controversia, y siguen hablando. ¿Y de quién estoy hablando? Estoy hablando de nada más y nada menos de Juan Manuel Márquez, el cual todos sabemos que se atrevió a decir unas declaraciones. Y lo vamos a leer aquí. Vamos rápidamente a lo que vinimos. Dice, no pueden decir que Canelo es el mejor de toda la historia, cuando ya hemos visto a los mejores, a Chávez, por ejemplo, a boxeadores que han enfrentado a lo mejor de lo mejor. O sea, que le está queriendo decir que sinceramente Canelo no ha peleado con lo mejor en su mejor momento. A otros que no han necesitado de ayudas. O sea, él se refiere a Canelo, a que supuestamente pues, fue ayudado por Televisa, por los promotores y especialmente por la CMB. Ustedes saben que se convirtió campeón mundial peleando contra Matthew Hatton. Lo hicieron subir de la 147 a la 154 y pues imagino que se está refiriendo a eso. Pero eso fue hace tiempo ya. Hay muchos peleadores que se ganan los campeonatos como lo hice yo, peleando con los mejores, sin meterle a los rivales cláusulas de rehidratación, sin mermarlos, sin condicionarlos, porque eres el lado A. Bueno, sinceramente, ahí es donde no estoy a favor con el gran campeón Juan Manuel Márquez. ¿Por qué? Porque vamos a ir un poquito para atrás. Juan Manuel Márquez hizo 5 peleas en el peso welter. Y el peso welter es las 147 libras. Pero mira qué ironía de la vida. En el peso welter, 147 libras, él hizo 3 peleas en catchweight. Él hizo una con Floyd Mayweather, aunque hay que reconocer que la pelea era pastada creo que a las 144 libras. Floyd Mayweather el día del pesaje se metió por donde no le da el sol, ya ustedes saben, la cláusula de llegar a 144 y Floyd Mayweather llegó en 146 libras. Márquez llegó en 144, creo que fue la pelea en 144, supuestamente estaba pactado a ese peso, pero Floyd Mayweather no obedeció el trato. Así que esa se la podemos eliminar. Pero, ¿qué pasa? En una de las peleas que él peleó con Manny Pacquiao, tengo entendido que fue la tercera. Esa pelea fue un peso pactado, creo que fue en las 144 libras. En otra pelea fue contra Timothy Bradley. También fue un peso pactado, creo que también fue en 144 libras. Es como dije al principio del video, un burro hablando de orejas. ¿Cómo tú puedes criticar al Canelo cuando tú has tenido también peleas poniendo cláusulas? Incluso voy a ir más. Juan Manuel Márquez quería pelear con el gran campeón puertorriqueño Miguel Ángel Cotto, pero quería hacerlo que Cotto bajara de peso. Y quería hacerlo en un catchweight, el cual Cotto dijo que no. Porque eso no lo menciona Juan Manuel Márquez. Así que sinceramente, campeón, te respeto, eres uno de los grandes, pero sinceramente en esta no te la puedo dar. Así que tengo que tratar de ser lo más neutral posible, pero es una realidad. Tú también fuiste partícipe, se te reconoce tu grandeza, pero también participaste en pesos pactados. Bueno, pero vamos a escuchar ahora a nada más y nada menos a esta leyenda viviente. Porque Eddie el Terrible Morales, además de que es un tremendo peleador, pero es un boxeador que los tiene bien puestos y no se le queda callado a nadie. Así que vamos a escuchar lo que él tiene que decir en unas declaraciones que él dijo prácticamente recientemente. Evidentemente la carrera de Márquez le costó mucho trabajo, pero Ahí estamos escuchando a Eddie el Terrible Morales, que empieza humildemente diciendo, bueno, hay que reconocer que la carrera de Márquez
no fue fácil, y es verdad. ¿Por qué? Porque Márquez no fue apoyado nunca por una cadena de televisión, por algún consejo mundial de boxeo o alguna organización de boxeo, y pues la carrera de él pues fue un poquito trabajosa. Vamos a seguir escuchando al gran campeón. No por ello tiene que demeritar el trabajo de los demás o las condiciones o el esfuerzo o la manera fácil o difícil que le pueda dar. Y eso está muy bien lo que está diciendo Aristides Morales. O sea, demeritar la carrera de Canelo porque supuestamente a ti te fue más difícil. Eso es como, ¿verdad? No lo quiero decir, ¿verdad? Pero suena un poquito como un poco de envidia. Como que espérate, yo me tuve que fastidiar y se lo están dando fácil. Vamos a ir escuchando. No todos tenemos la misma suerte ni corremos. Eso es cierto, no todo el mundo tiene la misma suerte. Y esto pasa en la vida diaria, en los trabajos, en todos lados pasa así. Con la misma bendición para hacer cosas. Entonces, hay unos que nos toca más trabajar, hay otros que les toca menos. Hay unos que viven los tiempos modernos de una manera y hay quienes, pues, vivimos en el pasado con mucho esfuerzo y dedicación, pero te aseguro que nada comparado con los viejos como mi padre y otros tantos que les tocó sufrirle todavía más que nosotros, ¿no? Mira lo que está diciendo ahí inteligentemente Eris Morales. Está diciendo, pues no se compara a lo mejor como los tiempos de antes. Y hay que recordar que entre más pasa el tiempo por la tecnología, pues las cosas pues en cierta manera son más fáciles. Por ejemplo, un LeBron James gana más dinero hoy que lo que ganó a lo mejor un Michael Jordan. ¿Por qué? Porque incluso eso se ve en la lucha libre, en el béisbol, en el baloncesto. Hoy pues te pagan más y te requieren menos. Y mira qué ironía, antes te exigían más y te pagaban menos. Pero pues eso no es culpa del Canelo. Lamentablemente, mientras el mundo sigue evolucionando, las situaciones van a continuar así. Y las cosas pues seguirán yendo más fáciles y más dinero de por medio. Vamos a seguir escuchando al gran campeón. Y que ellos hicieron que nuestra vida fuera más fácil y que nosotros hicimos que el mercado para el mexicano todavía sea más fácil. Entonces, es una... Exacto, por el sacrificio como Eris Morales, Marco Antonio Barrera y estas leyendas mexicanas para atrás, Chávez, Salvador Sánchez y los que estuvieron para atrás, pues lamentablemente no tuvieron tanto dinero, pero abrieron el camino para boxeadores como Canelo Álvarez, Jaime Munguías y otros que van subiendo, pues tuvieran las oportunidades de ganar pues el dinero que están ganando. Pero eso no es culpa de Canelo, porque pues lamentablemente estamos en una generación que hay más dinero. Y no es nada más en el boxeo, sino en todos los deportes. Vamos a seguir escuchando al gran campeón. Una cuestión de tiempos y hay que aceptarlo. Yo creo que Márquez está muy resentido con la vida y las declaraciones que da. A lo mejor es por los taxes que están diciendo que supuestamente debe. No sé, son los que he escuchado por ahí, no sé. Cuanto si va a ser ídolo o no va a ser ídolo Canelo, pues es una cuestión del público, ¿no? Nosotros los boxeadores no podemos decidir quiénes son los buenos o quiénes son los malos. Todos tuvimos una administración de carrera, para bien o para mal, unos con mejores o con peores rivales. Todos tenemos algo que nos hizo dar un brinquito más o que tuvimos algo más fácil. Es un tema meramente administrativo, como todos saben, y él también tuvo eso, así que... Ahí está hablando a lo que acabamos de decir, eso de que tú estás hablando, si tú también tuviste eso, o sea, tú también hiciste pelea con Cashway, o sea. No se puede quejar, y la decisión de dónde va Canelo, si es ídolo o no es ídolo, es una decisión netamente de la afición. Totalmente de acuerdo, porque la afición es la que paga la taquilla y el pay-per-view. Canelo se ha convertido en una gloria en los Estados Unidos, ha roto récord de pay-per-view, de estadio, gracias a los mexicoamericanos y todos los latinos, ¿verdad? Que pagamos para verlo, pues. Eso no es culpa de Canelo, o sea, si nos cae bien, queremos verlo pelear, pues lo pagamos y ya. O sea, eso no es culpa del Canelo, no puede ser. Es quien decide dónde vamos, quiénes, en qué posición nos toca, si nos quieren, si nos odian, si cualquier cosa. Y fuera de eso, nadie más puede opinar más que la afición, porque son los que pagan, son los jefes y son los que deciden qué ven y qué no ven. Exactamente. O sea, que al final al cabo,
inteligentemente, quien decide, ni la prensa decide, decidimos nosotros, porque nosotros somos los que consumimos el producto. Es como cuando tú vas a un restaurante, tú comes la comida y al final al cabo tú dices si está buena o es mala, o la sigues viendo o no la sigues, o sea, la sigues ingiriendo o sigues visitando el lugar. Mira, yo solamente voy a terminar con esto. El terrible Morales está joven. Bueno, no está joven como Canelo, ¿verdad? Y Márquez tampoco, ¿verdad? Pero si el viejito picudo, como le dice el travieso Arce, Julio César Chávez padre, se atrevió a la edad que tiene a hacer exhibiciones y en la última pelea, si ustedes miran ese último round que tuvo con Macho Camacho Jr., el hijo de Macho Camacho, el Macho Camacho hijo le metió varios puños fuertes y se atrevió a meterse con un peleador más joven. Y hay que darle mi respeto a Julio César Chávez. Pues mira, Márquez, terrible Morales, denos en esa pelea ya. A mí no me importa la edad que ustedes tienen. Si Chávez lo hizo con Travieso, pero eso sí, yo no la quiero en exhibición, yo la quiero de verdad, porque yo sé que Márquez todavía sigue entrenando y Eris el terrible todavía es joven y le queda también. ¿Qué ustedes creen? Vamos a pedir esa pelea. Márquez contra el terrible Morales. No sé qué ustedes opinan. Déjenme aquí los comentarios de lo que dice el gran campeón Eris Morales, de lo que ha dicho también Márquez. Nada, esto sería todo con Boxing for Life con LeBron. Nos vemos en la próxima. All the way from Puerto Rico.